Apreciables colegas, buenas tardes. La adaptación ante una triste realidad es muy difícil y sirve para homenaje a todo el personal de salud que ha ofrendado su vida en esta que pareciera el día del fin del mundo. Para todos los padres y la gente que ha padecido con un paciente, sabemos de que en 1972 Hans Selye definió a nivel fisiológico el estrés como lo que es una respuesta y adaptación basada en el tiempo. La realidad es neutra, no es ni buena ni mala. La adaptación es lo que nosotros vamos a tener que apoyar en el paciente. No se trata de salud o enfermedad, sino de cómo podemos mantener al paciente en estabilidad mientras él se recupera. Todos los pacientes tienen una capacidad de respuesta y eso se basa en respuesta neurofisiológica. Este es un paciente que la vecina sacó el carro para aprender a manejar y atropelló al niño de la vecindad, le pasó el carro encima. Ven ustedes las lesiones, el cómo todo lo que nosotros tenemos de fuerzas externas supera la capacidad de resistencia incluso de los huesos, de un hueso tan fuerte como el fémur, y llega a producir fractura de cadera, fractura de fémur. Lo importante acá no es curarlo, es estabilizarlo. Ven ustedes cómo se logra estabilizar y poder mantener firmes las lesiones para poder evitar que se dé un daño vascular, y además eso también nos permite el que se vaya teniendo la recuperación. El paciente a partir de ello, a pesar de reparación de la vejiga, de reparación del intestino, estabilidad de la cadera, podemos tener una mejoría neurológica mientras todos los demás órganos van recuperándose y van teniendo a partir de la estabilización el tiempo para poderlo tener. Es muy importante la recuperación de todos los órganos, pero estos no todos están retados al mismo tiempo, no todos están en crisis. ¿Qué es lo más importante que ha hecho usted en su vida? Probablemente nosotros el proceso más importante que hemos tenido es la gastrulación. Usted ha ganado una competencia contra millones de espermatozoides. Usted ha sido un superviviente, usted ha sido seleccionado. Solo sobrevive el más apto. La gastrulación es cuando usted genera todo lo que va a ser la capa diferente de los órganos. La muerte está presente con nosotros. Si hay vida, hay muerte. Y si hay vida, hay crisis. Solo lo muerto es estático. Pero también nuestra Chabela nos dice también de que hay vida en la muerte y hay adaptación en ella. La muerte está entonces de una forma activa, teniendo todos los días una necesidad de poder adaptarnos. No podemos nosotros definir vida sin hablar de muerte. El Apocalipsis pareciera un final que a veces la gente lo ve como muy lejano, pero es la única certidumbre que tenemos: nos vamos a morir. Él es el doctor Mengele, un médico que trabajó mucho sobre los experimentos nazis e hizo muchas cosas que serían actualmente consideradas delitos de lesa humanidad. Esto, a partir de ello, que fue una crisis, se generaron normas. Y como pueden ver ustedes, aún aunque murió más de 1 millón de personas en Auschwitz, hay cosas que ni en la imaginación podríamos entrar ahí. La segregación racial, el creerse superior al otro, la indiferencia, pueden llevarnos desde Ruanda hasta los mismos nazis a creer que somos mejores que otros, y esa es la base de muchos conflictos. Los conflictos son crisis, y en realidad si nosotros aprendiéramos a cambiar nuestros paradigmas, tendríamos una mejor adaptación y aceptación. Definitivamente el ser humano se puede adaptar muchísimo a muchas cosas, incluso a dejar de sentir y condolerse con otro ser humano. Pareciera de que estas cosas sucedieron en un pasado muy lejano, pero lo más importante es la firmeza con la cual se tuvo la respuesta a nivel de la humanidad para que estas cosas no volvieran a suceder. Eso generó normas, eso generó una forma diferente de ver la ciencia. La seguridad humana es a partir de la Segunda Guerra Mundial, las normas que se tienen que buscar para evitar la experimentación basado en la seguridad humana es que llegamos a la seguridad del paciente, aunque vemos nosotros que en Centroamérica pueden haber fallecido 2.6 millones de personas, debiéramos decir nunca más.
no solamente para hablar de experimentación, sino de la indiferencia. No existe por definición si existe genocidio o no existe genocidio. No podemos hablar nosotros de algo que sea indescriptible cuando nosotros creemos que es imprescriptible. Y vemos de que no necesariamente tiene que ser la matanza, sino que el atentado grave contra la vida de una persona, que puede dejar o no secuelas. Para este tiempo se consideraba que podíamos ser la generación que podía erradicar la pobreza. No podemos hacerlo todo, pero debemos hacer algo. Y muchas veces las crisis nos dejan a nosotros de haber sido postergadas las cosas, de no haber hecho las cosas a su tiempo, y aún así vamos a tener que seguir viendo hacia atrás las personas que han fallecido, pero debemos de tener la perspectiva de movernos hacia adelante y nunca más volver a tener esa indiferencia. La bomba nuclear, a partir de todo lo que pasó en Hiroshima, generó una devastación en ese momento, pero también a partir de ese momento de crisis se tiene que tener la supervivencia. La supervivencia de todas las personas que fallecieron después de la misma lesión térmica y química de ese momento. Se dan secuelas, se dan quemaduras, se dan orfandad. En ese momento en Hiroshima, el día de la bomba, nace un bebé que definitivamente le toca nacer en un entorno donde hay mucha incertidumbre, donde hay mucho pesimismo y donde tiene que verse hacia adelante un futuro que puede ser muy adverso. Cada vez más tenemos que ver de que la supervivencia nos tiene que llevar a adaptarnos, a seguir adelante. No podemos nosotros detenernos por muy doloroso que sea. La vida va a seguir. Para eso estamos diseñados. Por eso es que ese niño, un niño que nació el día del bombardeo, es el que enciende el pebetero en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en este año también ustedes vieron que los médicos son homenajeados por lo que es el demostrar de que la vida se va a sobreponer a toda adversidad. Como yo les decía, solamente los muertos no tienen crisis. Esta es una iniciativa de la Universidad de Harvard, de este doctor Brazelton, que él estudió el comportamiento de los niños que podían ser avergonzados o culpados, pareciera solamente por rechazo, pero también por indiferencia, que puede estar asociado a de que son personas que tienen un comportamiento limitado por su nutrición, estudiada en Guatemala. Guatemala es un país con miedo. Como diría Luis Cardosa y Aragón, Guatemala no canta, Guatemala no baila, vive a través de sus pinturas, a través de sus colores, a través de la expresión de todas las artes. Manolo Gallardo, recién fallecido hace 2 días, es un pintor que nos puede expresar todo eso con estos colores y que nosotros podemos ver que tienen que dejar un legado. ¿Qué es ser guatemalteco? Tenemos que aprender también a soñar dormidos y despiertos, pero el dinosaurio va a seguir ahí. Sabemos que hay cosas que no vamos a resolver, pero tenemos que atrevernos a soñar. Tenemos que aprender a admirar a nuestra patria. Tenemos que saber que queremos ir a caminar con ella. Nos quedaremos sin voz para que ella cante. Vamos, patria, somos todos. Este es un niño que nace en Quetzaltenango, nace en un entorno con mucha pobreza, solamente tenía lápices para poder hacer sus creaciones y poder dibujar lo que él escuchaba a través de las noticias de lo que sería la Guerra Civil Española. El cómo se imaginaban las cosas, no existían los noticieros por televisión, no existían las imágenes, los periódicos eran
muy tardados. A partir que poco a poco va descubriendo los crayones de colores, sus creaciones van mejorando y se va adaptando a poder tener un mundo cada vez más amplio, más colorido. Pero eso sí, cada vez él va incorporando conceptos que va haciendo para poderse adaptar. Este niño llega a ser después un arquitecto al cual, para la época del presidente Irígoras, se pierden los planos del Teatro Nacional y le piden a él que por favor se haga cargo de un edificio inconcluso. Ya no hay dinero, no hay planos y hágale como pueda, tienen que caber más de 2000 personas. Y él lo logra a partir de haber tenido imaginación y haberse apegado a sus sueños, a todo lo que él había visto que era la oportunidad de hacer. Toda manipulación es magia negra. Tenemos que preguntarnos en este año si la libertad que nosotros tenemos en realidad nosotros la ejercemos o nos parecieran que nos influencian para creer de que otras realidades son lo que nosotros queremos y que nosotros no queremos lo nuestro. Siempre nos hacen creer que el césped del otro lado de la cerca es más verde, que nosotros tenemos pocas cosas y que el otro puede tener mejores cosas, pero vemos de que el mismo del otro lado piensa lo mismo. Las expectativas no realistas no dependen de nosotros. Estos señores en el portalito sabían desde antes de la pandemia que podían ir con oxígeno a celebrar los últimos días que podían tener. Así que no podemos hablar nosotros de supervivencia sin reconocer el liderazgo de todas las personas, el creer que es posible el tener una realidad diferente. Como les insisto, la realidad es neutra, pero sí se tiene que levantar uno creyendo de que uno va a tener la oportunidad de estar mejor. Sabemos que hay personas que dicen lo negativo, pero también hay un desbalance en decir todo lo que se hace positivo. Siempre va a hacer más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Nos enseñan a desconfiar de nosotros, a criticar en nosotros, pero en realidad nos comportamos como loros enjaulados, donde incluso podemos tener miedo y fallecer incluso de amor, porque el rechazo es algo de lo más doloroso, el equivalente de la indiferencia. El ser rechazado, el acostumbrarnos, la previa normalidad donde la gente no estaba bien. Pero Guatemala cuenta con la USAC. Nosotros sabemos que la Universidad de San Carlos tiene un compromiso de ir y enseñar que las cosas pueden ser diferentes. Sabemos y creemos que las cosas pueden ser mejor. No podemos resolver el pasado. El pasado ya pasó, pero sabemos que nosotros podemos tener una perspectiva de futuro porque nosotros vamos a hacer a partir del momento de la crisis la mejor respuesta posible. Y eso se llama adaptación. La adaptación es individual, la adaptación es social. Principalmente en esta civilización del espectáculo, donde puede tomarse mucho en cuenta lo que nos digan y la aprobación del entorno. Pero eso viene desde la época de la colonia y de la Inquisición que tuvo presencia en Guatemala. Un sufrimiento, un drama, una imagen puede representar para muchos una noticia y muchas veces nosotros nos conectamos más con eso que con el sufrimiento humano. Don Concepción fue la portada de un diario, pero también tenemos que ver que esa portada es lo que después aferra el hijo para poder tener presente la imagen de su padre. En esta sociedad de comunicación donde nos llenan de mucha información que a veces no es la mejor, que debieran ser las prioridades nacionales. ¿Chapín? Bienvenido a Guatemala. Aquí nos decimos chapines. Yo ya soy chapín, tío. Te voy a enseñar todo lo que he aprendido. Si quieres cruzar, tienes que cruzar así, sonriendo. Vámonos a desayunar. Guatemala tiene más de 200 años y hay mucho que celebrar. Reconocemos que es una región que tendríamos que hablar de 200 millones de años al menos, porque no fue un evento espontáneo, tiene un proceso, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la adaptación de 3 millones de años, la formación de Centroamérica, y somos el centro del mundo. Esto es una apreciación que nosotros tenemos que vernos como que podemos importar hacia todas las personas todo lo que nosotros hacemos. La independencia entonces de una pintura a una foto a una situación real donde los próceres actuales son ustedes.
personas que cada día utilizan los símbolos no solamente para celebrar, sino que es la representación de un grupo de personas que aman un lugar en la tierra y que quieren levantarse y hacerlo mejor por sus semejantes. Definitivamente, todos los países están pasando situaciones adversas, pero la capacidad de respuesta que tienen es lo que nosotros tenemos que ver si queremos sobrevivir. Matar al padre y a la madre también lleva la adaptación de poder reconocer que no hay nada más sagrado que una persona, no un lugar, como en esta foto de Filipinas. Tenemos que anteponer que el liderazgo, entonces, es lo que está en crisis. Esto ya lo demostró un equipo de médicos, que es lo que ellos ponen el ejemplo de lo que es la capacidad de respuesta. Definitivamente tomar decisiones y liderazgo son los niveles más altos de competencia educativa. A eso es a lo que nosotros queremos llegar con ciudadanos libres al ser educados, a que sean autónomos, independientes, responsables y libres, donde ellos puedan trabajar en equipo libremente. Entonces, si no conseguimos una puerta, tendremos que romper la pared, porque el verdadero virus es la indiferencia, el que no nos conectemos unos con otros, el que creamos de que los demás no están sufriendo, que no puedan dejar atrás las cosas importantes, pero también vemos de que tenemos que darle prioridades a los más débiles, a las personas que son más vulnerables. Esa es la base de la seguridad. Condolernos con todos nuestros paisanos. Estos niños encontraron a su perro después de haber destruido su casa. Ellos son 20 años después, el perro ya es otro definitivamente, pero la mirada que tienen estos padres, igual que este líder de equipo, es de optimismo. Aunque hayan personas que todo lo que planean les salga mal, tienen que creer que el cambio es posible. Sabemos nosotros que la desnutrición en Guatemala limita muchas oportunidades, sueños, capacidad de aprendizaje, de adaptación social. Pero como diría la madre de Teresa de Calcuta, es más fácil quitar el hambre de pan que el hambre de amor. La parálisis por análisis. En Guatemala y en la universidad abunda eso. Hemos analizado de más donde debiéramos entrar en acción. Pero eso no lo enseñan en ninguna universidad. El cómo trabajar en equipo, en cómo tomar decisiones, el cómo ponerse de acuerdo para poder ser honesto, incluso el cómo resolver conflictos, el cómo evitar el competir, sino que cómo buscar una negociación eficiente buscando los mejores resultados para todos. Aunque la patria sea pequeña, tenemos que creer que vamos a crecer. Todas las crisis nos llevan a tomar decisiones con lo que hay, punto. Condiciones perfectas no hay. En la epidemia de poliomielitis en los 60 se tuvo que adaptar, no existía ningún libro sobre lo que pudiera hacerse. La organización de las terapias intensivas ha ido mejorando y esa es crisis también, porque nosotros cada vez vamos a estarnos adaptando y adaptando. Cuando resultó la poliomielitis, los estudiantes de medicina dejaron las universidades para ir a los hospitales. La vocación, solamente el espíritu y el miedo no protegen. Nosotros tenemos que entender que cuando las personas cumplen normas, sobreviven más. Este acuerdo gubernativo demuestra que desde 2014 se decía que tenían que tener equipos de protección personal. Si nosotros retrasamos la toma de decisiones, las crisis las creamos nosotros. Tenemos que aprender a ser íntegros, a ser científicos, a hacer las cosas bien, no a llegar primero, porque tenemos que basarnos en cómo va a ser nuestra experiencia y cómo queremos contarla. Las crisis solo le favorecen a los manipuladores y hay crisis que son creadas por personas para mantener el control. Nosotros vemos que las personas tienen poca adaptación a la frustración, tienen pocos recursos y además de eso, entre sus recursos no solo es dinero. Todo eso también conlleva la corrupción, que es lo que a nosotros nos ha llevado en este momento a que la salud esté tan afectada, precisamente porque los científicos hemos dejado a un lado lo que es la adecuada toma de decisiones y hemos relegado la importancia de la salud y la seguridad de los demás. La vida va a seguir y se va a adaptar, si no ya nos hubiéramos extinguido. Las crisis entonces, insisto, nos tienen que permitir a nosotros un cambio, pero un cambio cultural, conductual. Tenemos que tener, para mejorar, tenemos que cambiar nuestra zona de confort. Siempre nos estamos adaptando. Definitivamente tenemos que utilizar las normas como referencia para rediseñarnos ante las crisis.
Hay cursos acerca de manejo de crisis. ¿Por qué? Porque lo que busca es que las personas trabajen en equipo, tomen decisiones, manejen recursos y que también les permita a ellos tener una mejor respuesta. ¡Chomín! Todos somos chomín en esta moto llamada vida. ¿Cuántas veces no hemos cometido errores? Y eso es crisis. Este libro me lo regaló el autor, el doctor Canessa. Él es un médico que en ese momento, cuando tuvo esta crisis, era estudiante de medicina, cuando él con un equipo de rugby de Montevideo cruza los Andes y se accidentan sobre los Andes. Acá es una de las cosas importantes. Las crisis no se pueden definir porque si no, nosotros tendríamos ya una situación controlada. Lo que nosotros podemos cambiar ante la certidumbre es la certidumbre de lo que nosotros debemos hacer. Es como la emergencia de un hospital o en el intensivo. Nosotros no sabemos qué va a llegar, pero tenemos a todas las personas entrenadas en reanimación avanzada, en cómo se hace un acceso vascular, en cómo se hace una cirugía. Y para todo eso se necesita una vocación, se necesita preparación, se necesita constancia y el ser un equipo. Nadie es más inteligente que todos nosotros. Siempre es importante ver de que todos podemos aportar. Y en los equipos es lo que se permite la supervivencia. Ese es un grave problema cuando nosotros creemos que la supervivencia es individual. Tenemos que ver como una supervivencia colectiva. Creemos que la supervivencia se basa en que también aprendamos a trabajar unos con los otros y a tolerarnos unos con los otros. Definitivamente tenemos que aprender a sobrevivir al odio, tenemos que sobrevivir a la indiferencia. El capitán y el líder, ese es el problema que hemos tenido nosotros, el caudillismo. Y eso es lo que incluso ahora se tiene que ver de que tenemos que promover que el liderazgo sea intercambiable. El liderazgo tiene que ser de apoyo. El líder también puede sentirse triste, cansado, pero no debemos dejarlo sentir solo. Debemos de acompañarlo, no solamente criticándolo, no solamente dejándolo que él sea el que saca todo el trabajo. Tenemos que vernos como un todo. Entonces, eso también es adaptación. Y cuando nos adaptamos a trabajar, a sentir, a vivir con los intereses de otras personas, podemos tener una mejor perspectiva de la supervivencia. Por más complicado que sea para estos colegas el haber estado en los Andes, incluso comerse los cadáveres de sus compañeros, definitivamente se necesitaba que ellos tuvieran la decisión de vivir, de querer salir adelante. Y como dice, no me iba a morir aquí, yo voy a morir caminando hacia algún lugar. ¿Crisis? ¿De qué crisis me habla? ¿Estrés? ¿Qué estrés? Estrés es estar muerto a 4.000 metros de altura sin agua ni comida, enfatizó. Hay que pasar por una cosa así para darse cuenta de la diferencia entre lo importante y lo que no es. En general, me siento distinto en la percepción de los problemas del día al día. La gente se complica. Yo me volví bastante simple. Recordó un diálogo fundamental que tuvo con su padre, que le dijo: mira para adelante. Anda tras esa chica que te gusta. Ten una vida. Trabaja. Yo cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado. De no compartir tantas festividades con tu hermana, no darme el tiempo de platicar con ellas mis vivencias, no decirles cuánto las amaba. Y cerró determinado. Las empresas son importantes, el trabajo lo es, pero lo verdaderamente valioso está en casa después de trabajar. La familia. Pero la familia no es exenta de crisis y cada día podemos morir. Tenemos que pensar que nosotros podemos perder a nuestra familia cada día. Definitivamente la pandemia nos ha llevado a cambiar en escenarios dinámicos. Tenemos que tener una respuesta de crisis, el pensar que no va a haber mañana. No pasa nada. ¡Echo a perder la misión! ¡Los arriesgo! ¡Láncenme por la borda ahora que pueden hacerlo! ¡Déjenme municiones!
agua. Y papitas si tienen. Calma, calma, ya. Oye, no pasa nada. ¿Y tu bolsa? Anda. ¿Tu bolsa? Respira. Respira. No, despacio. Despacio, Despacio. tranquilo. Ahora sí. Ahora, haz lo que haces para relajarte. Tenemos que confiar en un equipo, tenemos que saber que hay personas que pueden cuidar de nosotros y esta es la estrategia de manejo de crisis, del sistema de comando de incidentes. Esto es lo que se adapta en muchas instituciones para poder tener el trabajo en equipo y la toma de decisiones para poder hacer el mejor manejo de recursos. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Si sigues así, vas a perder el año. Vas a perder el año. Vas a perder el año. Hasta que reaccioné. ¡No! ¿Qué? Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. ¿En serio? En estos días de guardar, he aprendido a cocinar. ¡Qué bien huele! A tocar la guitarra. Chica rica. He hablado horas con mi querida mamá. Es mi vida, mamá. Mi vida. Y hasta he visto películas en blanco y negro. Ese era sin duda un zombie espacial. Cosas que antes no podía hacer, porque no tenía ni tiempo, ni espacio, ni concentración. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. ¿Y qué hago yo, un alumno no tan concentrado? Hazte un horario, busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado, ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Aprender a no rendirse. Tenemos que, a partir del manejo de crisis, saber qué es lo que podemos hacer con el riesgo, limitarlo para poder tener mejor la respuesta y trabajar en equipo, estar hablando. Eso también nos lleva a un apoyo emocional de sentirnos que no estamos solos. No sé qué hacer, quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo, echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo. Quisiera poder volar para sentir mi libertad, pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. Miedo de lo que me espera aquí afuera. Prepararnos. Eso nos va a mejorar, pero también pueden haber respuestas que no solo nos van a llevar sobre el liderazgo. We cannot go back to the way we did things before, my friends. Business as usual has failed us. We must come together in a global conversation to take these hard-won lessons and turn them into action. My friends, make no mistake. The greatest threat we face now is not the virus itself. Rather, it's the lack of leadership and solidarity at the global and national levels. This is a tragedy that actually is forcing us to miss many of our friends, losing many lives. La crisis también es quererse mejorar, el romper récords, el prepararse para ser el próximo. Esta niña es una niña que fue vecina mía, que está trabajando ya con los entrenadores de Usain Bolt para poder representar a Guatemala. Un gran equipo, vamos a escuchar a Vicente del Bosque. Muchas gracias de verdad en nombre de todos los españoles por lo que ha conseguido usted y todo su equipo esta noche. Muchísimas gracias también a vosotros. Ha sido un partido muy difícil, pero tenemos unos jugadores fantásticos que se han sabido sobreponer al primer tiempo y yo creo que hemos hecho un segundo tiempo que hemos merecido el triunfo, aunque también hay que decirlo que ellos han podido marcar algún gol, pero nosotros hemos tenido 3 o 4 ocasiones muy claras. Es el día más feliz de su vida profesional. Bueno, bien, yo me quedo con toda una carrera más que con un día, pero hoy es un día feliz y se lo debemos todo a estos magníficos jugadores, los que estaban en el banquillo. Así se forjó la historia.
se cumplieron hazañas. Sin embargo, la vida tiene ciclos y las épocas finalizan. En el 2020, el mundo se detiene. Hay enfermedad, tristeza, dolor e incertidumbre. La vida como la conocemos ha cambiado. Dejamos de hacer muchas cosas para proteger lo que más amamos en el mundo, nuestras familias. Por si fuera poco, el 2 de abril del 2020, el hombre que dio inicio a esta trascendental historia, el doctor Francisco Rojas Guerrero, finaliza su misión en este mundo. Un hombre lleno de sueños, principios y aspiraciones se marcha. Muchas gracias a todos, como hacemos cada año, y los esperamos el año entrante. ¡Viva Huehue! Así que esta va por él, por honrar su legado, por cada gota de sudor derramada en este duro camino, por el esfuerzo de todo aquel que ha logrado conquistar esta cumbre, por todos los momentos de felicidad, de fuertes emociones. Esta va porque no abandonaremos la montaña, por la gran experiencia de conquistar la cima del cielo. No pierdas la meta, porque la cima no tiene dueño, es de quien la conquista. Así que entrena, porque a la siguiente tú también tienes que vivirlo. Le daremos a Guatemala otro momento histórico, donde nuevamente todos juntos ascenderemos a tocar el cielo. Pues también la felicidad, el éxito genera crisis. Y esta es una respuesta que se dio a partir de un accidente aéreo, lo que es el Crisis Resource Management, o ahora Crew Resource Management, o manejo de la tripulación, manejo en equipo. ¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una sola idea en la mente de una persona puede levantar ciudades. Una idea puede transformar el mundo y cambiar todas las reglas. Nunca recrees a partir de tus recuerdos, imagina siempre lugares nuevos. Así que tenemos que creer en el futuro, vernos ganadores y creer que el cambio es posible. Ese es el verdadero liderazgo. No se trata de ganar o perder, se trata de hacerlo mejor cada día, porque es de vivir con pasión, vivir a nivel individual y creer que cada vez podemos hacerlo mejor. Renunciar a nuestro conformismo, renunciar a toda la capacidad de comodidad y al confort para poder hacerlo mejor. Aunque nos cierren el gimnasio. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Las cosas no pasan porque sí, es porque dejamos de hacer muchas cosas. Así que aquí en adelante, positivos. Lo que pasa es que a veces uno sale todo contento de la casa y uno todo contento y uno le pregunta a un amigo, ¿cómo le ha ido? Y arrancan esa quejadera tan horrible. ¿Han visto? Ahí, en la lucha. Digamos que bien, para no preocuparlo. Como cuando usted era pobre. Mañana cuando le pregunten cómo le ha ido, usted diga, bien. Asustado de lo bien que estoy, mijo. Exageren, en serio. Exageremos en el positivismo, exageremos en positivismo. Pero es que uno conoce negativos profesionales, hermano. Uy, hay gente que tiene un problema para cada solución. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿No les ha pasado que a veces salen y dicen, uy, mire ese solazo, y dicen, puro sol de lluvia? ¡Sol de lluvia! Entonces, saber que no tenemos soluciones, pero sí tenemos una mejor respuesta para los desafíos de cada día. Eso es lo que nos tiene que poder estabilizar cada día lo que nosotros hacemos. Cada día querer hacerlo mejor. No podemos regresar al pasado. El éxito es un juego mental. Nosotros nos podemos sentir fracasados o decidir ser ganadores. Ahora en Alta Verapaz, todos los niños saben que es posible ganar una medalla en las Olimpiadas. Saben que es posible tener un ejemplo
de un líder que llegó a ganar una medalla, como también lo hizo Doroteo Gamuch Flores. Personas que han subido más de 1500 veces el Pacaya, la disciplina, el trabajo en equipo, el trabajar juntos. Eso nos va a generar la mejor respuesta para las crisis. Los desastres son situaciones que llegan y que superan nuestra capacidad resolutiva. Y Guatemala es uno de los países con mayor vulnerabilidad a los desastres. Los desastres son crisis. Y por eso nuestro trabajo debiera hacer desarrollar el liderazgo para las crisis. Aprender a trabajar en equipo, aprender a romper el individualismo. Rodéense de personas positivas, no dejen ustedes influenciarse de personas que no tengan disciplina, que no sean capaces de poder confiar su vida el uno en el otro y de saber de que pueden cuidar la espalda de uno y caminar esa mía extra. Para ese golpe fulminante se tienen que entrenar horas y horas. Entrenen mientras otros duermen, estudien mientras otros se diviertan. Cuando ustedes sean buenos, todos los equipos, incluso los adversarios, van a ir sobre ustedes. Pero también hay equipos que buscan a nivel aspiracional poder tener la realización de sus proyectos. El diseño de un barrilete gigante lleva meses de trabajo para poder conseguir desde las varas de bambú, el diseño, pero todo se hace para poder tenerlo en un día. El éxito y la supervivencia no es individual, somos todos. O triunfamos como un equipo o morimos como individuos. Tenemos que reconocer que hay personas que caen en nombre del deber. Su misión es más importante que el miedo y la muerte no es el final. Esto sucede con el personal de enfermería que me sirve para darle el reconocimiento de toda la maravillosa labor que han hecho por todos nosotros en esta época. Con la señora Lucy, que lamentablemente falleció, que trabajaba en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital General San Juan de Dios, mi reconocimiento a toda la vida de trayectoria. Así como decía Vicente del Bosque, es un momento, pero es un legado, es toda una vida. He corrido bien mi carrera, espera el premio de la victoria, decía San Pablo respecto a la muerte. El Hospital San Juan de Dios, construido en el 1780, no solamente es la arquitectura, sino miren ustedes la postura del primer director acerca de creerse de una forma superior. Cuando vemos nosotros que en esa época no solamente el diseño de los hospitales, sino que incluso no se había dado la Revolución Francesa, todavía estamos en una época previa de reconocimiento de derechos, de la libertad, igualdad y fraternidad. Nosotros creemos que solo son los edificios y las fachadas, pero es nuestra forma de trabajo, nuestra forma de poder tomar decisiones y todo lo que nosotros tenemos en una arquitectura, en un discurso de cómo hacemos las cosas. Definitivamente Guatemala ha tenido un tiempo de muchísimo conservadurismo porque nos han creado con miedo. Nos han dicho que el cambio no es posible, de que para qué vamos a intentar hacer las cosas si los resultados nuevos no se van a dar. Pero los desastres nos llevan a que tenemos la oportunidad de recrearnos y de buscar una nueva oportunidad. Todo va a ser como cada día una renovación. Cada día tenemos que buscar nosotros la mejor respuesta. Y en la clase del año pasado, el 28 de enero, yo les decía a los colegas en el iglú, si hoy sucediera una crisis,
Solamente tenemos el parque de la industria. Entonces, volvemos a decirlo, la crisis no es solamente el COVID. Lo que pasa que por más de 40 años no se vio una visión prospectiva, científica, responsable y de liderazgo para generar una nueva infraestructura con recurso humano a nivel de Guatemala. La centralización, la falta de oportunidades ha generado que nosotros tengamos que tener poco capacidad resolutiva. Ojalá todo fuera como de construir una pared o de poder hacer un nuevo hospital. Se necesita lo más valioso, que es la gente, el aprender a vernos como un equipo, el que nosotros creamos de que todo es como sucedió en el terremoto, y lo dijo el presidente Sheryl Lauder, que Guatemala está en pie. No vamos a bajar los brazos, vamos a adaptarnos para seguir adelante. Pase lo que pase, los hospitales deben de seguir funcionando. Pase lo que pase, nosotros debemos de estar pendientes de todos los heridos y todas las personas que van a llegar. Hay gente que espera de nosotros, hay gente que necesita de nosotros. El doctor Axel Oliva, uno de los maestros que trabaja en el Hospital General San Juan de Dios, cuenta de toda la adaptación de liderazgo que se dio en el Parque de la Industria, de mantener el entusiasmo, aunque las condiciones no fueran perfectas, aunque las condiciones no fueran las mejores, porque el Parque de la Industria no estaba diseñado como un hospital, y menos ahora, pero estaba el compromiso con Guatemala, el saber que nosotros nos debemos a nuestra población, y es lo que nosotros en algún momento hicimos un juramento, tratar de preservar y proteger la vida humana, el dedicar nuestra vida hacia el bienestar de los demás. Y no solamente tiene que ser físico, de ver una fractura, de hacer una cirugía, de poner unos antibióticos. También tenemos que saber que la salud emocional es muy importante. No vamos a mentirles a los familiares ni a los pacientes, pero tenemos que creer en el tratamiento. Cuando el presidente Clinton visitó Nicaragua después del Mitch, pudo ver esta silueta de un niño que quedó soterrado y que cuando lo retiraron dejó la huella. Todos podemos conectarnos con la supervivencia. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can! I was just born today, I can go all the way. Que no pueden, aunque eso nos lleve a cansancio, que aunque eso nos lleve a confiar incluso en los animales entrenados que pareciera que son más empáticos que muchos humanos. No pierdan la fe. Sepan ustedes que la vida tiene ciclos, y aunque nosotros después nos demos cuenta que todas las medallas, todos los triunfos es el legado de la vida. Esto es en el Cambrai, y vemos nosotros que existe esperanza. La vida va a seguir, tal vez ya no con nosotros, pero la gente, si le toca su primera comunión, se va a preparar para seguir con la vida. Tenemos que pintarnos la cara con el color de la esperanza, ponernos chapas y ya no estar pálidos. Esta es una situación de los atentados en París. Miren ustedes cómo se da simultáneamente en 6 lugares, y existe la respuesta de un hospital que describen que fue una situación tremenda. La capacidad de respuesta hizo de que en menos de una hora se tuvieran 75 médicos que llegaron a ofrecer sus servicios al hospital. 10 salas de operaciones simultáneas, 34 procedimientos quirúrgicos, el poder ser empáticos. ¿Y el jefe a qué se dedica? A mandar a la mitad de la gente a la casa y a ordenar pizzas. Esto ya tiene que estar diseñado. Tenemos que nosotros tener procedimientos desde antes. Este es un análisis de factores para poder entender cómo podemos mejorar una crisis en esta situación. Por ejemplo, ustedes pueden ver cuáles son los factores que pueden tener mayor capacidad de cambio.
porque si nosotros nos ponemos expectativas no realistas, lo único que vamos a generar es frustración y le vamos a dar gusto a las personas que tienen miedo, porque siempre van a tener la cuestión de que no quieren salir de su zona de confort. Entonces pasamos a ver cuál es el escenario pesimista, el neutro y el positivo. Tenemos que creer que las cosas pueden estar mejor y tenemos que construir eso. Tenemos que darle la cara y buscar, bueno, ¿cómo podemos nosotros hacer para que las alternativas y las oportunidades de lo que nosotros tenemos con los recursos disponibles pueda ser lo mejor? Entonces el marco lógico es una estrategia en el cual utiliza el problema central para analizarlo con sus causas y sus efectos. Y después de eso, nosotros utilizamos el mismo para ponerle un enunciado positivo como el cuadro de objetivos, donde nosotros tenemos que ponerle un plazo para que se convierta el objetivo en una meta. Y entonces estamos hablando de causas y fines, ya no son efectos del problema. ¿Cuáles son los fines de los proyectos que nosotros vamos a hacer? Definitivamente yo no hablo de problemas, yo hablo de desafíos. Y las alternativas, buscar la alternativa más viable, factible, reproducible y de impacto. Las respuestas no van a ser perfectas, las respuestas no van a ser permanentes. Tenemos que hacer lo mejor posible con lo disponible y analizar cómo lo vamos a medir. Solo podemos mejorar lo que se mide. ¿Con qué lo vamos a medir? Tenemos que tener un propósito, tenemos que tener resultados y no confundir actividades o tareas con resultados. Eso es muy importante. ¿Cuál es el resultado y el fin que nosotros queremos? Y además de eso también se aplica a las personas. No solamente es el que nosotros veamos los objetivos, sino que también los actores. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuál es su mandato? ¿Cuál es su poder? El mandato de la Universidad de San Carlos es proponer alternativas para la solución de la problemática nacional. Nosotros somos el referente intelectual que debiéramos ser al menos el ente de propuesta, no solo de protesta, que es válida y respetable, pero resuelvan lo mejor posible con lo disponible. Sabemos de que no nos debemos de comparar con el césped del otro lado. ¿Con qué podemos trabajar? No es lo que nosotros, no es lo mejor, pero tenemos que buscar lo mejor. Los escenarios entonces son de tres tipos: lo deseable, lo que va a suceder con la dinámica actual, o lo que no queremos que pase, pero de todas maneras es lo más probable. El escenario también puede ser a corto, mediano y largo plazo. Nuestra decisión es como jugar con los dados. Tenemos que saber cuáles son las alternativas. En educación y en toma de decisiones no hay respuestas correctas, hay respuestas posibles. Y saber qué vamos a hacer con cada respuesta. Eso tiene un imperativo ético de ser consecuentes, de también hacernos responsables de las consecuencias. Tenemos que trabajar en secuencia, 1, 2, 3, 4, y en consecuencia. Las crisis muchas veces se han agravado por decisiones que no hemos tomado, por cosas que hemos dejado en el olvido, por indiferencia, por haber dejado las cosas postergadas, por procrastinación. El caos es una de las situaciones que puede llegar a ser estable. Tenemos clic derecho sobre un nodo. Como el nodo número 1 aquí, puedes ver las propiedades de la persona involucrada. En este caso, el nodo 1 es de Hafiz Mohammed Said. ¿Por qué no lo han eliminado? Observas y dices, si eliminásemos a este sujeto, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Las cosas mejorarían? ¿Las cosas empeorarían? Obviamente hay un componente de justicia para removerlo. Es un criminal. Si observas la red original arriba a la izquierda, allí vemos que la letalidad es menos 21. Lo que significa que si removiésemos a Hafiz Said y lo reemplazaran con Abdul Rahman Makki, si él resultara ser el reemplazo, todo sería peor. Eso es ser responsable. Yo prefiero ser historiador que profeta. Tenemos que entender que para cambiar necesitamos reglas y que todos sigamos las reglas. Es un peligro no tener reglas. Las reglas generan confianza. Nosotros tenemos que ver de que tiene que ser un análisis y respuesta crítica, que tenemos que estar haciendo todo de una forma muy activa. Dejen de perder el tiempo, trabajemos de forma inteligente, generemos normas, generemos confianza. Lo que nosotros tenemos que tener son acuerdos previos para que la corrupción no exista más. Las normas nivelan el campo de juego, es un respeto hacia el otro, saber qué es lo que nos puede llevar a la disciplina. La disciplina nos genera libertad.
nos va a permitir poder tener certidumbre, poder reducir los riesgos. Esta es la zona de la muerte en el Everest, arriba de los 8.000 metros. Ese es el número de muertos que se tienen según las zonas a partir de los diferentes números de metros. El caso de una niña que llegó con 4 gramos de hemoglobina y testiga de Jehová nos retó a nosotros. Eso no existe de forma como una crisis. Y nosotros le dimos el manejo que después tuvimos la oportunidad de compartirlo con Jaime Viñals, que ustedes saben que es biólogo, y él reconocía de que habíamos apegado a protocolos que se manejan de lo más alto en el ascenso de los montes nevados. Entonces, las crisis, hay gente que llora y otros que venden pañuelos. Eso en palabras del mismo Jaime Viñals, porque la crisis también es llegar al Everest. La crisis le dan ganas de llorar y de gritar. Este es un procedimiento objetivo estructurado que nosotros tenemos como la base de nuestras normas. Escribir lo que se hace, hacer lo que está escrito. Así como también registraron los mayas la creación del mundo en el año 3114. Ustedes ven en esta estela, la estela 31 de Tikal, hay un glifo importante que habla de Ish Unem Balam, la señora bebé jaguar. Esta señora es la que después va a ser generacionalmente la abuela del rey al que se le dedica, Chisak Sanjawil, el gran jaguar. Hay una visión de grandeza, creer que nosotros podemos tener grandeza. Entonces, el primero no hacer daño no resuelve. Primero no hacer daño nos tiene que dejar de nuestra posición de papaíto, de Superman, a trabajar en equipo y llevar a cosas efectivas y a resultados. Si nosotros no tenemos visión, tenemos confusión. Si no tenemos habilidades, ansiedad. Si no creemos en nosotros mismos, el cambio es gradual. Si no tenemos recursos, frustración. Así que la fe es permitida, pero crean en ustedes y Dios estará con ustedes. Eso ya está reconocido, de que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dejemos de echarle la culpa al pasado, a nuestro antecesor. Cuando tenemos crisis, todos pueden llegar a ayudar. Todos pueden llegar a hacer algo. No hay nadie que se pueda quedar exento de poder hacer las cosas para atender y a socorrer a las personas. No hay nadie que sea secundario. Tenemos que quitar el miedo para que las personas crean que pueden aportar. Con todo, nosotros tenemos que vernos más integrados y no rechazar a nadie, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Cohesión, que las personas sepan también que somos un equipo y que estamos trabajando con ellos. Y en la educación es muy importante generar líderes, y eso nosotros necesitamos, que líderes formen líderes, y eso reconozco a todos los docentes. No habrá grandeza si no tenemos al hombre formado, a la persona que pueda ver el futuro con una mejor reacción. Para eso estamos preparados, estamos preparando líderes para las crisis más complejas, para el COVID-20, 21 y 22. Sabemos nosotros que podemos hacer las cosas mejor. Y ese es el problema, que la gente quiere resolver las cosas de una vez. No, este es un proceso de adaptación. Conforme va cambiando el tiempo, a la edad que tienen ustedes, es cuando más se desarrolla el lóbulo frontal y comienzan ustedes a ser más críticos, a poder desarrollar eso. Y a veces la gente cree que eso es rebelde. Hay diferencias entre problemático y rebelde. Ustedes quieren cambiar las reglas, crear, preguntar, son optimistas. Eso es lo que nosotros tenemos que confiar en ustedes. ¿Cómo no vamos a creer en el futuro cuando nosotros vemos que el futuro son ustedes? Existe la oportunidad de tener un futuro mejor y confiamos que Guatemala va a estar en sus manos. Así que prefiero a los rebeldes que a los culebras. Esta es la matriz educativa y ese es el grave problema que ha tenido el COVID, que han buscado expertos. No necesitamos expertos, necesitamos personas competentes, personas que sean capaces. Eso va más allá de una calificación. Nosotros, claro que hemos sido novatos y seremos novatos en muchas cosas, pero nuestro anhelo es llegar a ser competente, y para ser experto tenemos que mejorarnos cada día. El mediocre no es malo. El mediocre es el que medio cree en el cambio. Qué triste de que un bueno pasa a ser mediocre, pero yo confío y he sido uno de los mediocres que ha procurado cada día hacer mejor y hacer las cosas bien. Entonces, la educación es el único catalizador.
Y el aprendizaje no es individual, jóvenes, el aprendizaje es colectivo. La ciencia no tiene dueño, el conocimiento no es propiedad de nadie. El conocimiento está accesible para que a través de la ciencia, la eficiencia educativa y la implementación local podamos tener una mejor oportunidad de supervivencia. Aún los docentes tenemos que adaptarnos para tener a nivel digital el desarrollo desde la incertidumbre hasta la certeza con modelos de mejora. Personas que están trabajando a través de simulación en poder desarrollar todos los trabajos para que las personas generen confianza a partir de repetir y repetir. El héroe no se nota, el líder no es el caudillo, no quiere el reconocimiento. Así que no es lo mismo liderazgo que protagonismo. Víctimas del accidente del tren. Las derrotas de Increíble en la corte cuestan millones al gobierno y abren las puertas a docenas de demandas a superhéroes en todo el mundo. Ya es tiempo para que su identidad secreta se vuelva su única identidad. Tiempo para que se unan a nosotros o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la bastante carga financiera de la serie de demandas acumuladas, el gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes. Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas, a cambio de la promesa de nunca volver a sus actividades heroicas. ¿Qué hacen ahora? Viven entre nosotros, ciudadanos comunes, héroes comunes. Discreta y anónimamente continúan haciendo de este mundo un mejor lugar. Entonces, el liderazgo no necesariamente es una cuestión de posición, de jerarquía, de antigüedad. Se puede ejercer como el viaje del héroe. La mayoría de películas que ustedes ven de superhéroes tienen esta lógica. Sale desde un mundo ordinario, tiene una llamada a la aventura. Hay un rechazo a esa llamada, esa es una crisis porque es renunciar al estado previo a la zona de confort. Se encuentra con un mentor, cambia un umbral y va teniendo aliados, enemigos, pruebas. Se mete a las cavernas más profundas. Pero a partir de ahí, el mismo héroe reconoce que tiene poderes que él no sabía que tenía. Empieza a tener recompensa, tiene el elixir del conocimiento. Empieza a regresar al mundo natural donde él regresa a convivir con los demás como le pasa a todos los superhéroes que ustedes conocen. Pero ya es diferente. Puede ser normal, pero internamente sabe que es un héroe. Definitivamente ustedes ven de que ser superhéroe con el uniforme, con capa, no lo mantiene ningún superhéroe. Tienen una identidad y esa identidad la tienen ustedes jóvenes. Esto es el sentido de que la educación nos tiene que generar a nosotros, así como en las películas. Ustedes ven que todas las películas tienen esa trama. Es a generar líderes, a generar héroes, a que ustedes descubran de muchas cosas que no saben ustedes que son capaces. Y eso también es crisis. Eso también es renunciar a la comodidad, a no levantarse temprano, como decía Mohamed Ali, a estar trabajando y creyendo que el cambio es posible cuando otros descansan. Así les va a pasar en los hospitales. Pero ustedes tienen una misión, ustedes tienen un compromiso, ustedes tienen el liderazgo de poder creer que Guatemala va a ser mejor. Dichoso el que cree sin haber visto. Ustedes creen porque han visto, pero dichoso el que cree sin haber visto. Ese es el verdadero liderazgo. El levantarse y trabajar por un cambio que ya sabe que viene. Hay muchas personas que han defendido si la tierra es redonda. Sí, pero puede ser redonda y plana. Eso ha llevado incluso a muchas personas por la defensa de sus ideas a dedicar su vida para mejorar. Incluso el trabajo de los héroes ha estado asociado a nivel científico a querer romper las formas de interpretación del universo, de que la Tierra no es el centro del universo, de que la Tierra no es plana, y vamos a tener la contraposición de todos los demás que siguen en esa zona de confort. Y definitivamente se van a necesitar héroes científicos que van a llevar el conocimiento a una nueva esfera. En nuestro país no solamente es de llevarlo a una esfera, sino llevarlo a los lugares más distantes porque el conocimiento es lo más revolucionario. Estas son las columnas de un trabajo de Hércules que decía no hay tierra más allá. Y esas columnas son las que están en el escudo de nuestra tricentenaria universidad. Somos una universidad que ve más allá, que además de donde se creían que estaban los límites conocidos y donde terminaba el mundo y de que la tierra era plana y después de ahí se caía usted al espacio.
Existen servidores públicos que son formados en la Universidad de San Carlos que sacan adelante ese país. No solamente es creer en Dios, es creer en nosotros, ser héroes chapines, porque definitivamente Dios no tiene manos, tiene sus manos. Entonces es lo que nosotros podemos hacer, el ver que todos podemos aportar para una misión. La misión no es solamente trabajar juntos, sino que, aunque la gente se cree el papaíto hospitalario, tenemos que ver de que no solamente se trata de tener una posición de reconocimiento, sino de que nuestro equipo esté bien, de generar cada vez más la creencia de que vamos a estar mejor. No tengan miedo, el miedo no protege, el miedo no resuelve. El pasado no se puede resolver por más duro que sea. Por más duro que sea el pasado, y eso me pasa en todos los pacientes en terapia intensiva pediátrica, no puedo regresar al pasado, lo que tengo que buscar es la mejor adaptación para que las personas sobrevivan. Y así hay muchas personas que se dedican para proteger a los pacientes, para ir adelante, para dar la vida y ofrenderla. Se necesitan voluntarios. Ustedes fueron llamados como héroes para poder hacer esa respuesta. Eso no es por obligación. Ustedes saben y reconocen en el sufrimiento y en el dolor de las personas que ustedes tienen mucho que dar. Adentro de ustedes existe ese liderazgo que nos obliga a estudiar, nos obliga a ser los mejores, como ustedes vieron los casos al inicio. La toma de decisiones que vamos a tener que tomar con pacientes críticos nos lleva a que nosotros tengamos que tener un conocimiento para que aún las decisiones no sean permanentes ni perfectas, sean las mejores posibles con los recursos disponibles. No existe ningún superhéroe que no tenga un punto vulnerable. No existen héroes que tengan todo resuelto. Todo lo que nosotros tenemos que tener entonces, jóvenes, es una cuestión de actitud, de celebrar los logros, también de contar nuestras bendiciones, de saber de que no solamente hemos tenido problemas, sino que ver hacia atrás y ver todo lo que hemos resuelto, todo lo que hemos superado, qué tan lejos hemos llegado. Y esto se llama a que seamos todos. No es solamente el médico, es la sociedad la que confía en nosotros, es la sociedad que nos ve a nosotros como referentes de cuál es la respuesta que vamos a tener. Se ha reconocido al personal médico como uno de los más importantes de liderazgo de todos los aspectos, pero la medicina no es solamente el médico. Ya nos dimos cuenta que es una situación multicausal. Nosotros necesitamos del que saca la basura, del agua, de las verduras, de los mercados, de la economía, del transportista. Todos tenemos que conectarnos. El liderazgo está en todos. ¿Y qué pasaría si nuestro país creyera de forma conjunta en el que podemos construir una nueva Guatemala? No se dejen vencer, no pierdan la alegría, no pierdan la sonrisa. Sean los héroes de su propio viaje. Que no los influencien con miedos y odios que ya pasaron. Sepan que adversidades van a seguir. Necesitamos recrearnos en eso. Cada vez poder hacer las cosas mejor. Sabemos nosotros que vamos a inspirar a niños que vienen detrás de nosotros que definitivamente deben y pueden ser mejor que nosotros. Algún día contaré que habían héroes con uniforme blanco. Excepcional el equipo de enfermería de todos los hospitales, mi reconocimiento hacia ellos, en hospitales como el Hospital de la Tinta, donde hay gente que ha dedicado todo ese llamado para vacunar, para atender pacientes, aún sean las horas que sean. Pero lo más importante, jóvenes, son ustedes, los estudiantes. Los estudiantes es lo que hace sentir viva una universidad. La universidad se basa en sus estudiantes, pero el prestigio de las universidades se las dan sus egresados. Yo creo y confío en el futuro porque sé que en todas las universidades donde existe carrera de medicina están trabajando para aportar personas hacia el futuro. Lo más seguro es que yo voy a confiar en algún momento mi vida en ustedes. Lo más seguro es que mi vida va a estar en sus manos. Yo soy pediatra, es difícil que algún día, ya por la edad que ustedes tengan, yo tenga oportunidad de atenderlos. Pero ustedes no son el futuro. Ustedes son el hoy que nos está diciendo que tenemos que tener fe, tenemos que tener la confianza de que ustedes van a ser las personas que van a llevar hacia nuevas
perspectivas, donde definitivamente van a haber crisis. La crisis no es mala, la crisis es algo que nos tiene que retar. Son héroes, curadores, defensores, son doctores. Abrirse el pecho para poder demostrar el azul y blanco, para saber de que nosotros tenemos que pedirle la bendición a Dios, de poder compartir con nuestras personas y llevar el azul y blanco como una parte de nuestra identidad. Somos un equipo, somos un todo. No importa dónde estemos, nosotros tenemos que poder adaptarnos a todos los equipos, porque lo mejor es sobrevivir como equipo. No traten ustedes de rechazar a la gente o al nuevo, de hacerle bullying. Por eso yo me vestí de superhéroe. Me puse el traje de externo en un tutorial que se va a presentar de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Yo quiero que ustedes supieran de que para mí lo más importante es el externo eterno, el que quiere tener el entusiasmo que ustedes tienen, la ilusión que ustedes tienen y las ganas de estudiar que ustedes tienen. No la visión de la gente que confunde jerarquía con antigüedad con puesto y no hacen nada. Critican a los estudiantes y dicen, usted no sabe cómo yo era de estudiante. No. Es que usted no sabe lo que yo he sufrido. Es que usted no sabe lo que me tocó pasar. No. Pero lo que yo sí sé es que podemos hacer las cosas mejor. Hay personas que dicen, es que el pasado fue mejor. Sí, y entonces, ¿por qué estamos como estamos? Si usted me está diciendo de que el pasado fue mejor, ¿por qué estamos como estamos? Yo siempre se lo dije a mi mamá, yo nunca he oído que la verdura no esté cara, que sea un buen invierno o que los ladrones no estén desatados. Nosotros no solamente necesitamos princesas, también tenemos que ver princesas que tengan identidad, que tengan liderazgo, que sean capaces de inspirar. No son princesas, los héroes y las princesas forman parte de todo imaginario. Así como se dice de que el quetzal tiene que remontar su vuelo más que el cóndor y el águila real, tal vez por tamaño y envergadura de las algas es solamente una licencia poética. Pero nosotros tenemos que creer de que ese quetzal que nos representa a todos puede llegar más alto a través de lo que nosotros tenemos que aspirar. Y a partir de esas representaciones tenemos que buscar el pensamiento de la libertad. No solamente es la libertad política, sino la libertad individual de decidir. Todos somos granos de una misma mazorca. Somos individuos, pero formamos parte de una mazorca. Los hombres de maíz, como diría el Popol Vuh, los hombres formados con varios tipos de maíz. Acá nadie puede rechazar a nadie, todos tenemos que incluirnos, porque existen diversidad. Nosotros tenemos que generar un nuevo grano, tenemos que crecer, tenemos que dar nuestra semilla para que nosotros podamos tener un futuro. Lo más importante es la germinación. Los mayas guardaban las mejores semillas, a veces pueden tener un periodo de latencia hasta de 25, 30 años para cuando tenían crisis. La germinación de los mejores granos para cuando habían crisis. Seleccionaban y guardaban los mejores para las crisis. Así como ustedes han sido guardados. Así que como diría el Popol Vuh, que aclare, que amanezca en el cielo y la tierra, y mientras hayan albas y amaneceres, germinemos ya. Este es su momento, jóvenes. Ustedes tienen sobre sus hombros la situación de Guatemala. Por mi parte, yo seré como uno de los violinistas del Titanic. Mientras Dios me dé la oportunidad, estaré al frente y estaré trabajando, ofreciendo lo que yo puedo hacer. Tal vez nadie me escuche, pero terminaré. Agradecido de haber hecho todo lo posible hasta donde tenga la oportunidad. Esta es una vasija tipo códice donde ustedes ven un maestro maya enseñándoles a sus alumnos a cómo tomar decisiones, dónde están los números. Muchísimas gracias a todos y les agradezco, jóvenes, todo el entusiasmo que ustedes están teniendo, la oportunidad de creer que Guatemala puede ser diferente, y no dejen ustedes de perder el entusiasmo. Crisis siempre van a haber. El miedo no protege, el miedo no resuelve. No podemos resolver el pasado. Lo que podemos hacer es involucrarnos todos para trabajar en un escenario mejor,
Puede ser que nos tome tiempo, pero cada vez vamos a tener una mejor respuesta de adaptación. Entonces ahí sí podremos dar un salto que también nos va a llevar, como los atletas de alto rendimiento y los equipos de alto rendimiento, a una adaptación al éxito. Ustedes están diseñados para el éxito. Saludos a todos y mis respetos. Y me siento orgulloso de ser de la USAC. Doctor Moya, muchas gracias por su plática. Maestro, una plática excelente. Y oiga, la palabra excelente no la digo por quedar bien con usted o por la etiqueta que uno debe de guardar en estos congresos. Excelente se lo ha ganado usted. Y no solo lo digo yo, lo dicen muchas personas aquí en el chat. Me di cuenta, nosotros, muchos, como su servidor, somos visuales. Aprendemos mucho por la vista más que por el oído o por el tacto. Y la metodología de la visual, usted la maneja a la perfección. Antes de entrar a las preguntas, yo quisiera contarle un par de cosas que escriben los muchachos, los chicos. Dice, todavía guardo la grabación de la ponencia del año pasado, imagínense. La otra dice, el doctor Moya siempre logra captar mi atención de manera inmediata al iniciar las exposiciones. Bien, dentro de las preguntas, porque yo sé que hay muchas y por el tiempo pues no las voy a poder hacer todas, doctor. Usted hablaba al principio de la plática sobre el estrés. Y después, a mitad de la plática, también volvió a hablar sobre el estrés. Estrés es estar a 4,000 metros de altura, perdido, con frío, sin agua y sin comida. Entonces, ¿cómo manejar ese estrés en medicina? ¿Cómo maneja usted ese estrés en el intensivo pediátrico, doctor? Sí, solo. Bueno, muchas gracias, doctor. Fíjese que el estrés es una cuestión que es normal. Hans Seyle, que era un fisiólogo, hablaba de que hay un estrés que es dañino y un euestrés o un estrés positivo. Cuando nosotros nos metemos a estudiar a la facultad o estamos enamorando a una chica o algo, estamos en un estrés y el estrés, nosotros lo sabemos en la respuesta simpática, nos prepara para la lucha o la huida. Entonces, nosotros tenemos que saber las necesidades fisiológicas y también psicológicas que nos pueden llevar a que nos sintamos retados. Y entonces ahí es muy importante, por ejemplo, de que yo no creo de que los estudiantes o el médico tenga que ser un apóstol y un mártir, chuco, mal comido, desvelado. Al contrario, yo quiero gente despierta, motivada, bien comida, porque el cerebro necesita glucosa para pensar, necesito personas activas y todo. Entonces, realmente, doctor, yo sí creo de que el estrés muchas veces es criado porque estamos rodeados en una sociedad con mucho miedo y que tenemos poca credibilidad al cambio. Lamentablemente nos han hecho dependientes de tantas opiniones de que lamentablemente nuestros padres ellos juzgan el futuro desde el presente y el pasado que ellos tuvieron. Entonces ellos van a decir, no se puede, mira, no te metas. Hay una inhibición de liderazgo muy importante, ¿verdad? Incluso cuando le dicen, cállate, te van a matar. Esa era una cuestión muy común en nuestro país, ¿verdad? Entonces, lo del estrés es una cuestión que uno tiene que hacer organización, disciplina. Uno tiene que tener el tiempo para todo. Cuando habla de que la disciplina es libertad, es muy importante. A mí me encanta una foto que tomé alguna vez en un tren en Canadá que decía, nosotros en nuestra familia hacemos el primer paso de la calidad, desayunar. Desayunar es importantísimo porque desde ahí sabe usted la respuesta del pico de insulina, todo lo que se tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? De que cuando nosotros no hacemos las cosas organizadas y con disciplina, estamos comiendo una sopa de esas instantáneas que ya en México las están prohibiendo porque son un peligro para la salud, esas sopas de fideos que ya le pican tomatito y las venden en las tiendas. Entonces, nosotros mismos a veces
evitamos el estrés por una zona de confort, pero nos metemos a crisis y luego la carga de solutos y la carga renal que tiene eso es mayor. Yo creo que para evitar el estrés uno tiene que pensar en las consecuencias y hacerse uno responsables. La vida solo creo que se puede vivir de dos formas, como víctima o como responsable. Como víctima de pensar, ay, que ya viene. O sea, si le dicen que va a llover, saque sombría. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no llueva. Pero si llueve, usted ya lleva la sombría. Ok. Otra pregunta que me pareció muy interesante. Dice, ¿qué recomendación le daría a un estudiante que no se adapta a la educación virtual? Mire, por eso me gustó tanto de ese conejo que Juan Carlos Bodoque de 31 minutos de que UNICEF hizo ese video. Lo que pasa es de que la educación virtual, en realidad, miren, nosotros tuvimos que hacer un avance en educación que se hubiera esperado dentro de 10 años, ¿sí? Y lamentablemente nosotros vemos de que la tecnología no supera, yo he dado en el canal de YouTube tenemos una clase sobre inteligencia artificial. Las máquinas no sustituyen a las personas. Y la educación desde antes tenía problemas, porque a veces incluso, no sé si ustedes han visto videos de que hay docentes que son sumamente autoritarios, lo eran en presencial y aún en virtual. Y esa es una de las cosas que habría que ver al compañero, ¿por qué no se adapta? ¿Cuáles son los puntos de conflicto? Y como yo ponía en el marco lógico, buscar las alternativas que se puedan tener. A veces también sucede, yo se los digo, tuve la oportunidad de tomar un curso de payasos para hacer un curso de payasos con mis hijos este año. Y la cuestión es de que había una persona que tomaba las clases en un parque porque no tenía internet en su casa. Entonces hay cosas que también hay retos que también todos tenemos que entender, que a veces solo es una computadora por familia, a veces los pleitos porque cuando uno está teniendo clase el otro está jugando videojuegos y eso enlentece el internet y todo. Entonces yo sí recomendaría de que cuando una persona dice que no se adapta, lo haga por escrito, identifique las variables y busque las opciones de mejora. Entonces eso lo que va a hacer es que poco a poco él construya una solución que es individual. Ok, muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Qué opinión le merece a usted la repitencia o bien no lo llamemos fracaso, pero la repitencia y el fracaso escolar, o el fracaso no solo de la escuela, sino que ya a nivel de universidad? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Mire, yo le digo una cosa como pediatra y también como estudiante. Yo tenía notas muy bajas, siempre lo he dicho, cuando yo estaba en el colegio, yo dejaba retrasadas. Me recuerdo yo que tenía que sacar desde julio, tenía que sacar más de 100 puntos para no dejarla retrasada. Entonces tenía que tomar decisiones. Les decía a mis papás que iba a dejar la clase retrasada o me esperaba octubre, ¿verdad? Porque ya tenía la certidumbre que eso era ineludible. Yo creo que lo del fracaso, y eso lo experimenté yo en carne propia, es de que todos nos regañan, pero nadie nos dice cómo salir de ahí. Y yo creo que todo proceso de evaluación y de monitoreo, tanto de pacientes como de educación, uno tiene que buscar como los alcohólicos anónimos, los neuróticos anónimos. Por estas 24 horas voy a mejorar. O sea, yo no puedo cambiar el pasado y quitarme esa etiqueta de fracaso. Yo lo que tengo que creer es que a partir de hoy puedo hacer las cosas mejor. A partir de hoy voy a empezar un nuevo futuro, aunque haya perdido una calificación. Eso no me dice que no vaya a aprender. No confundamos calificación con aprender. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y sí, definitivamente, tenemos que tener que, lo decía el doctor Brazelton, todo aprendizaje se basa en una relación. Si a uno le están diciendo, no puedes, no puedes, no puedes, ¿verdad que yo no sé para qué me metí a estudiar tan cara la carrera? Nosotros haciendo grandes sacrificios para que tú hagas eso, no tenés nada más que hacer y de todas maneras perdés. Eso desmotiva a la gente. Tenemos que decirle a la gente que confiamos en ellos. Ok, doctor, gracias. Una última pregunta por el tiempo y respeto a los demás conferencistas. ¿Cómo superar la crisis del cansancio en el hospital, doctor? Definitivamente, doctor, yo se lo puedo decir, es el peor explotador del médico es el médico. Es triste de que nosotros confundamos la jerarquía con la explotación del de abajo.
Entonces, ese es un grave problema de carga laboral. Nosotros tenemos que buscar cuáles son los tiempos de jornada, que todas las demás personas estén alimentadas y todo, pero lamentablemente solo se nos enseña a de que vamos subiendo en escalera y que el de abajo puro gallinero y el que está más abajo sufre de todo lo de arriba, ¿verdad? Entonces, en los hospitales se tienen que tener normas que no tenemos que pensar que es obligación o pobre los muchachitos, los estudiantes. Es científico que tenemos que darles descanso y alimentación, pero eso sí, que eso yo sí se los digo, fue un fracaso que la gente se fuera a su casa en la pandemia porque no estudiaron más. Vas a tener respeto de tus derechos, pero te queremos como un atleta bien entrenado y que estés estudiando. Mucha gente se estuvo todo el año pasado jugando videojuegos o viendo novelas o series en Netflix. Entonces yo sí creo de que tenemos que tener un cambio organizacional. Ya hay estudios sobre ciencia de eso, de cuánto tiempo tienen que ser las jornadas. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente su participación a este segundo Congreso Virtual de Estudiantes de Medicina y voy a pasar a leer